Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. Hoy tenemos como invitado a un hombre que comenzó como periodista en el béisbol dominicano, pero que ahora ya es un importante ejecutivo en la oficina de operaciones de béisbol del equipo de los Tigres del Licey. Él ha ido compaginando ambas cosas, pero sobre todo está inmerso en ese trabajo de las operaciones de béisbol con el conjunto azul. Saludos, Carlos José Lugo, bienvenido a Protagonistas. Saludos Mario, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí un verdadero placer compartir contigo y estar en el programa. Un placer inmenso de verdad estar con ustedes. Cómo no, gracias igualmente, Carlos José. Carlos José, vamos a hablar de tus inicios. Tú eres nativo de San Pedro de Macorís. ¿Tú jugabas pelota? Y tú, ya me imagino que sí. Sí, no, yo jugué pelota, tú sabes, como todos los muchachos, hasta cierta edad, hasta antes de llegar a la universidad, pero nunca de manera, vamos a decir que muy organizada ni nada de eso. Yo, en ese sentido, tuve claro bien temprano cuáles eran mis limitaciones atléticas. Y entonces jugaba pelota por diversión, nunca nada de pensar en jugar de manera organizada ni nada de eso. En el colegio, el barrio y con los amigos y ese tipo de cosas, los fines de semana, a veces en la tarde, más que todo en colegio y en cosas de muchachos. Ya cuando entré a la universidad, por el tiempo, por la profesión que yo estaba o la carrera que escogí, que primero estuve en Santo Domingo estudiando mi primer año, luego regresé a San Pedro, pues ¿Qué ya ahí el tiempo. estudiabas? ¿Qué estudiabas? Yo estudié Ingeniería de Sistemas de Información, soy graduado en eso y de hecho hice mi carrera viví de mi carrera por mucho más de 20 años después de haberme graduado, hasta que, bueno, las circunstancias y el destino me llevaron ya de manera definitiva a lo que es mi pasión, que es el béisbol. Comenzaste primero en Santo Domingo, dijiste estudiar. ¿Dónde? ¿En qué Ujú. universidad? Yo hice mi primer año en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, en la UNF. Ahí hice yo mi primer año de Ingeniería de Sistemas, que quizás algunas personas de esa época, con los años, cuando empezaron a verme en televisión, compañeros, pues eh, se habrán sorprendido de verme y me reconocen y me recuerdan, pero ahí hice yo mi primer año de estudio. Después seguiste San Pedro. Exacto. Después, la carrera que yo estudiaba no la había en San Pedro cuando yo me gradué del colegio. Ya entonces, después de un año aquí en Santo Domingo, sí inició esa carrera en San Pedro de Macorís. Y entonces, tú sabes, por un tema de asuntos económicos, conveniencia y todo ese tipo de Claro. cosas, pues mis padres por decisión de ellos y una decisión mutua también, me fui a San Pedro de Macorís a estudiar de nuevo y no me arrepiento de eso, la verdad. Solamente practicaste béisbol, no practicaste ningún otro deporte. No, yo jugaba en el colegio baloncesto, voleibol. Yo jugué bastante tenis hasta alrededor de los 14, 15 Qué años. bien. Jugué bastante tenis allá en San Pedro. Vine aquí en un par de ocasiones en campamentos ¿cómo se llama? Al Santo Domingo Country Club y incluso a la Romana. Bueno, tú que eres una persona del tenis, debes Sí. de recordar el nombre del ingeniero Máximo Nicolás en San Pedro de Pero Macorís. claro, fue presidente Lorenzo, muchos años de la asociación. exactamente. Lorenzo Bovea, todas esas personas, Lencho, claro. Lencho, fueron en esa época, te digo, entre alrededor de los 12 a 15, 11 a 15 años más o menos, estudié bastante tenis, o jugué bastante tenis, perdón. Qué bien. ¿Cuándo comienzas a estudiar, a conocer el juego de béisbol? La pasión mía por la pelota, yo creo que es como muchos dominicanos, que tú desde que naces, desde que yo nací tenía eso. Era una pasión que era una cosa extraordinaria. Pudo haber sido un tema de influencia. Mi abuelo paterno era un fanático del béisbol furibundo que escuchaba todos los programas. Yo en esa época pasaba
sobre todo en las vacaciones, mucho tiempo en casa de mis abuelos y él escuchaba los programas del mediodía, escuchaba los juegos en el verano que se transmitían por radio en la noche y vino esa influencia. Mi abuelo además trabajaba con la familia Antún en el negocio de las telas y confección de camisas y esas cosas que ellos tenían con don Rafael Antún. Entonces mi abuelo tenía un trabajo a medio tiempo en el invierno, cuando empezaba el béisbol. Él, como trabajaba con los Antún, ellos le tenían cierta confianza, entonces él tenía un trabajo en el estadio. Y yo pequeñito, me iba entonces con mi abuelo los fines de semana y ya en diciembre las vacaciones, todos los días que había juego en San Pedro, me iba con él al estadio y ahí pues eso se fue haciendo, ese amor por la pelota fue creciendo. Y estudiándolo ya como tal, pues es mucha influencia. Yo creo que quizás te ha pasado el caso a ti, escuchando a los grandes comentaristas de la historia de este país, a Johnny Naranjo, a Jorge Burnigal, a Tomás Troncoso, Tony Piña, Cámpora, Mickey Mena. Eso despertó ese deseo de aprender, de saber y escuchando sus historias y eso, pues uno va construyendo esa memoria y pues bueno, una cosa lleva a la otra y aquí estamos. ¿Y de qué equipo era tu abuelo? Oh, pero Ya, estrellista, me supongo, ¿verdad? fanático de las estrellas, que era una cosa que Pero, ¿y de dónde sale entonces que tú eres liceísta, que fueras liceísta? Eso nadie en mi familia te puede dar una respuesta definitiva de qué ocurrió ahí. Sí, todo el mundo hace la historia de que mi abuelo, imagínate, yo fui el primer nieto varón de mi abuelo, sus primeras nietas mis primas fueron hembras, entonces yo fui el primer varón y había ¿sabes? Esa relación especial. Como te decía, mi abuelo era sastre y me cuentan las historias de que él me hacía uniformes y gorras de las estrellas y uniformes verdes y demás. Y no sé si es cierto completamente, pero me dicen mis padres y mis tíos y mi abuela, que en paz descanse, que yo me negaba a vestirlo. ¿Pero por qué? Porque yo me dio con ser fanático del Licey desde pequeño. Nadie sabe explicar por qué y qué fue lo que ocurrió. Y te digo, yo tengo y desarrollé sentimientos por las estrellas también. No era que había una especie de ambivalencia, ¿verdad que sí? Pero sí, claro, o sea, yo viendo todos los juegos de las estrellas contra todos los equipos cuando iba con mi abuelo, yo me gustaba que ganaran las estrellas, salvo cuando jugaba con el Licey, pero el por qué el fanatismo hacia el Licey no lo entiendo. Puede haber sido que en la época que yo empecé a tener un poquito de conciencia y a saber de béisbol, fue una buena época para el Licey, ganaban bastante, puede haber sido eso, pero eso nació así y pues así ha permanecido con los años, salvo claro el tiempo que yo he trabajado con las estrellas y que como te he dicho y lo digo públicamente, yo siento un gran afecto por el equipo de las estrellas, porque es el equipo de mi pueblo que yo adoro y quiero muchísimo, es el equipo de mis padres, es el equipo de toda mi familia. Bueno, yo te conocí estando allá en San Pedro de Macorís cuando trabajabas Así, con las estrellas así, y te vi en tus inicios que hacías unos programas antes de los juegos, inclusive después trabajaste en la antesala. así es, correcto, así es. Pero tú no tenías alguna simpatía por algún jugador del Licey que te inclinara hacia ese equipo, algo así. No recuerdo. Realmente no. Yo te puedo hablar de muchísimos nombres, sobre todo en esos años ya, finales de los años 70, cuando venían esos jugadores de los Dodgers, pero no fue por afición tampoco a un jugador específico. O sea, yo no te puedo decir, como tienen muchos, de que no, mi jugador favorito de niño, mi ídolo era Juan Marichal, por ejemplo, o Manuel Mota. Yo no puedo decir necesariamente eso. O sea, yo era un fanático de béisbol que el buen jugador, si era de mi equipo preferido, mucho mejor, pero de cualquier equipo yo le daba seguimiento y siempre sentí esa inclinación a admirar los buenos jugadores de béisbol, no importa del equipo que fuera. Esa es la Bien, realidad. vamos a la primera pausa. Carlos José, regresamos en breve con esta interesante, ¿verdad?, historia de tus inicios
en el béisbol. Adelante, señor director. Entonces, Carlos José, ya para el periodismo, la inclinación hacia el periodismo, cuando se inicia, tenías ese amor grande por el béisbol, escuchando esos programas, leyendo seguro de los periódicos, las columnas. ¿Cuándo comienzas ya tú entonces a querer ser cronista deportivo? Por supuesto, inclinado al béisbol. Yo creo que desde siempre, como creo que te dije en el primer segmento, yo me di cuenta temprano de que yo no tenía mucha habilidad para jugar béisbol a niveles avanzados. Y con toda honestidad, yo siempre quise ser Tomás Troncoso, Jorge Burnigal, Johnny Naranjo. A mí nunca me interesó ser Pedro Guerrero o Jorge Bell. Esa es la realidad. La vocación mía era de comunicador, de comentarista y tú sabes, uno con el amor que siente va aprendiendo cosas y escuchando tú empiezas a formarte sin darte cuenta. Y entonces yo empiezo en el verano del año 87, que fue de hecho mi regreso de venir de Santo Domingo a estudiar a San Pedro. Allá en San Pedro había una cadena ese año iniciaron una cadena de transmisión de juegos de Grandes Ligas. Yo empecé a escucharla de manera accidental, hacían concursos y nada, hacían unas preguntas y yo empecé a ganar todos los concursos. Recuerdo que era en un lugar donde había una cafetería, que rifaban sándwiches y batidas y esas cosas, y ya cuando el dueño del establecimiento, un señor puertorriqueño que yo le tengo muchísimo afecto, ya falleció, Rolandino Walker era su nombre, él me llamó un día ya cuando ya yo había ganado todos los premios posibles y me dijo, oye, ya yo estoy cansado de que tú me ganes. ¿A ti te gustaría participar en la cadena y venir a ayudar y eso? Y yo, por supuesto, encantado. Y hice algunos juegos ese verano cuando tenía tiempo de la universidad. Y en esa primera temporada, que fue una buena temporada para las estrellas, que tú recuerdas perfectamente porque eras Claro, uno de los comentaristas, yo 87, estaba ya ahí. 88. Exacto, yo empecé a hacer el programa El Out 28, que era con Tano Martino, Espontáneo. Enrique, Atilio de Frías y el profesor Nova Ramírez, todo ese grupo, y pues ahí vamos a decir que hicimos los primeros pininos. ¿Y quiénes estaban en esa cadena de Grandes Ligas? ¿Tú recuerdas los nombres? Claro, claro que sí. Estaban, bueno, ya han fallecido prácticamente todos menos uno. Los narradores eran Leonidas Enríquez, que aún vive, está allá en San Pedro, mi buen amigo Leonidas. Freddy Miller Alcalá, que falleció hace alrededor de Hace un par de poco, sí. años. Claro. Víctor Horacio Nazario, Miki, que era el otro comentarista, y las voces comerciales eran Ramón Bustamante. La voz comercial era Ramón Bustamante, que falleció. Al año siguiente entró Leonidas Martínez, mi Leonidas querido amigo Martínez. Leonidas Martínez, Leo Sí, que Martínez. falleció trágicamente Exactamente, hace hace un par un de par de años. años. Ujú. Porque, o sea, que era un buen grupo, un grupo Sí, sí, era de cronistas un buen grupo. experimentados. Claro que sí, gente de mucha experiencia y todos nativos de San Pedro. ¿Y cuándo comienzas tú ya con las Estrellas Orientales en el béisbol profesional dominicano? Mi primera temporada con las estrellas fue 96-97. Ya Ya yo la había temporada salido, había iniciado. ya yo me había ido. Sí, ya la temporada había iniciado. El comentarista principal era Tano Martino. Creo que estaba, no, bueno, no recuerdo quién era el otro, si estaba Héctor Morla o quién. Entonces, Sí, era este, Héctor Morla estaba allá. Héctor, exacto, Tetelo. Entonces, la temporada inicia, yo estoy, sabes, yendo al estadio y me parece que estaba en el U28 todavía, y entonces cuando termina un juego, yo voy saliendo del estadio y mi querido amigo Luis Manuel Aguiló me ve y me llama y me dice, mira, yo quiero ya que tú seas parte de la cadena, yo tengo esta oferta que hacerte.
Tú sabes que por las ciertas simpatías que eran conocidas para muchos mías, había un tema con eso de si yo debía o no debía estar en la cadena de las estrellas, quizás con ciertas simpatías por otro equipo. Y yo... Lo de siempre, lo que sí, lo ocurre de en este siempre. béisbol. Un poco medio enojado porque yo recuerdo que le respondía a Luis Manuel, yo no voy a trabajar con las estrellas, pues yo debía haber sido comentarista de las estrellas hace muchos años ya y aquí me rechazan porque yo soy supuestamente liceísta. Y, o sea, Luis Manuel de manera un poco de chanza y de broma me regañó y me dijo, usted no puede estar desaprovechando las oportunidades así. Y bueno, finalmente ahí se abre el trabajo para mí y fueron 10 buenos años con las 11 temporadas con las estrellas, quizás restando la temporada que el equipo recesó luego del huracán George. O sea que tuviste mucho tiempo con las estrellas. Sí, muchos años. Muchos años. Después, ¿qué ocurre? ¿Pasas ya directamente al Licey? Sí, vino una oferta de parte de los Tigres. Ya yo tenía un par de años que eso uno lo agradece participando en las transmisiones de Grandes Ligas cuando ya habían pasado a CDN, a cadena de noticias. Eso le dio un poquito más de exposición a uno, la gente fue conociendo el trabajo, empezó a gustarle y eso, y entonces yo entendí en ese momento que lo más conveniente para ese lado de mi otra carrera, porque yo tenía mi trabajo normal en una institución bancaria y estaba bien estable en ese aspecto, digo, bueno, quizás ya lo mejor, trabajaba en Santo Domingo, eso es otra cosa también, le decía, bueno, quizás lo mejor que a mí me conviene es aceptar esta oferta, realmente es el Licey, independientemente de las simpatías, fue una decisión también más que todo profesional. Estoy en Santo Domingo, donde está mi trabajo, y es menos forzado yo llegar a San Pedro ya con un partido iniciado para entrar entonces a comentar en medio de un juego, después que había salido del trabajo. Y entonces vino ese cambio. El primer año aquí fue la temporada 2006-2007. Y ¿Y tú aquí estabas estamos todavía. trabajando? ¿Tú estabas trabajando aquí en la capital? Sí, yo trabajé aquí, bueno, casi toda la vida. Desde que empecé a trabajar, mis trabajos casi siempre han sido en Santo Domingo. Y el mayor tiempo de todo fue en una institución bancaria. O sea que al principio tú hacías el viaje a San Pedro a transmitir allá. Así es, así es. Qué bien. Bueno, y cerca de San Pedro, pero al principio, años atrás, la carretera no era lo que es ahora. O sea, cuando Sí, era, San Pedro bueno, y, tú sabes. y que aparte de lo que tú viajaste, del tiempo que tú viajaste, la carretera no era tan buena. No, no, exactamente. Una carretera de solamente 2 vías y un poco incómodo, pero ahí lo estuvimos haciendo durante todo ese tiempo. Y entonces estás con el Licey desde ya hace mucho tiempo, ya tienes, Sí, ya yo no tengo te has más tiempo en el detenido. Licey que el que tuve con las estrellas. Sí, Desde la temporada nunca te has 2006. detenido de transmitir, nunca has parado de transmitir con el Licey, todo el tiempo has seguido. Se produce una pausa cuando yo entro a trabajar en las operaciones de béisbol. Cuando Manny me da el trabajo Maniaca me da el trabajo de asistente del gerente, él entiende que yo debo estar más al lado de él en medio de los juegos y que quizás no es conveniente estar en las transmisiones. Un tema también de que uno empieza a manejar información que es sensitiva y él no quería exponerme. Y entonces me dicen, mira, yo no quiero que tú estés en la cadena. Yo le digo, no, no hay ningún problema. Si mi deseo había sido siempre trabajar, que se me diera una oportunidad en operaciones, si este es el precio, no hay ningún problema. Y estuve los 3 años que estuvo Manny dirigiendo las operaciones del Licey, yo estuve fuera de la cadena. Cuando entra Junior Novoa, pues hay una situación aquí en la cadena, ya Tomás Troncoso estaba de retirada y bueno, la directiva me pide que pues ellos necesitaban un poquito de fortalecer la cadena y que si bueno, yo con mucho gusto, como les dije en esa ocasión, yo soy un soldado del Licey, cuando ustedes me necesitan y entiendan que yo puedo ayudar, yo con muchísimo gusto lo hago y regresamos y hemos estado estos años de vuelta en la cadena, en los comentarios y en ocasiones narrando a veces.
Bien, vamos a la pausa, Carlos José, y regresamos un momento. Carlos José, ¿qué te gusta más? ¿Operaciones de béisbol o transmitir el juego de pelota, ya sea narrador o comentarista? Mira, Mario, es una pregunta difícil porque yo, con honestidad, yo disfruto las dos cosas. Ahora que yo tengo incluso un trabajo que un poquito que ya está más directamente con el béisbol como industria y como trabajo, que es el trabajo que tengo como scout profesional de los Miami Marlins, aprendiendo estos 2 años que tengo en el oficio, he empezado a aprender un lado del béisbol que me interesa, que yo quería empezar a dominar y aprender cosas y el afán por saber y tú contribuir también al éxito de una organización realmente es interesante y es atractivo. No te niego que en ocasiones, sobre todo en el verano, que es cuando yo tengo, vamos a decir que el impedimento por un asunto ético de la organización de trabajar en cadenas de grandes ligas y eso, o en programas, en mi querido programa Grandes en los Deportes, que he tenido que hacer una pausa ahí, pues sí, me hace falta a veces, pero las dos cosas me apasionan, es la realidad. Las operaciones, el la, lo emocionante de tú construir un equipo para tratar de ganar y el tú, ese afán de todos los días, tratar de ganar un juego, si es vida o muerte, ganar un campeonato, estas son emociones que desde dentro se viven de una manera muy distinta cuando uno está en cabina. Y la verdad es que esa sensación es irreemplazable. O sea, las dos veces que a mí me ha tocado ganar con el Licey, siendo operaciones de béisbol, ha sido una emoción mucho más importante y una satisfacción mucho más grande que cuando lo hice siendo miembro de la cadena, porque estar en el día a día involucrado en todas las cosas realmente es muy satisfactorio. Me imagino que ha habido una preparación para tú dar un salto de comentarista, narrador solamente de béisbol, a estar en operaciones de béisbol, o sea, trabajar en el día a día en una oficina, eh, reclutando peloteros, llamando peloteros, conversando con peloteros, salarios, muchas cosas que implica esa labor que realizas ahora para el equipo de los Tigres del Licey. ¿Cuál fue tu preparación realmente? Yo creo que una cosa llevó a la otra. Yo construyo la preparación para trabajar en operaciones, construyendo a la misma vez la preparación para ser un mejor comentarista. El afán y el amor que yo he tenido por el béisbol ha sido tan grande que a mí desde joven me interesó aprender y acumular toda la información posible acerca de lo que tuviera que ver con béisbol. Yo me di cuenta cuando ya siendo comentarista que quizás el lenguaje de cómo transmitirle al público, tratar de describir las habilidades de un jugador desde un punto de vista un poquito más, desde un punto de vista un poquito más técnico, era interesante porque en ese momento, en esa época, no todo el que estaba transmitiendo béisbol tenía quizás ese conocimiento. Y entonces yo, tú sabes, empecé a apurarme en tratar de comprar libros que tuvieran que ver con escauteo, con scouting, con jugadores de liga menor. Y bueno, al mismo tiempo, la, creo que la cosa que más me ha identificado a mí en la crónica es el hecho de las analíticas y la sabermetría. Por la profesión que yo estudié, muchas cosas que tenían que ver con modelos matemáticos y esas cosas, pues a mí se me hizo un poquito más fácil entenderlo cuando empecé a ver estas cosas. Me di cuenta del valor que tenían y entonces ya sí me fui de lleno y empecé a estudiar y a recabar toda la información posible y a leer todo lo que yo pudiera acerca de eso. Y me parece que esas dos cosas, combinando eso, evaluar talento, por lo menos leyendo y leyendo información de cómo se hacía eso y cómo podía hacer, y también aprendiendo sobre analíticas, creo que fueron la base que me da a mí las herramientas para poder ocupar una posición
dentro de una organización, en el caso del Licey, como una parte de operaciones de béisbol y en el caso ya de las Grandes Ligas como un evaluador de talento, un scout. Tú eres un discípulo de Bill James, del Baseball Prospectus. Sí, absolutamente. Muchas de las cosas que yo aprendí al principio son las teorías de Bill James y en el caso del Prospectus también. Yo empecé a leer el Prospectus. De hecho, yo escribí algunas cosas para el Prospectus durante unos años, que eran reportes de la Liga Dominicana precisamente, en esa época, que se llamaba Winter Ball Prospectus, que Sí. en la época de la pelota invernal, pues yo hacía unos reportes de la liga hablando de los jugadores y esas cosas que se publicaron por unos 3 o 4 años aproximadamente. Y sí, me confieso un discípulo de esa escuela, de esa línea de pensamiento. Tú sabes que yo también, empecé a leer todos esos libros y también leía mucho a Bill James cuando comenzó. Uh-huh. Y compraba los libros cuando iba a Estados Unidos. Y la verdad, muy interesante y fue un cambio muy revolucionario. Tú tienes que ver con el asunto de la contratación de los jugadores, del fichaje de los novatos en el draft. Uh-huh. Básicamente eso, ese es su trabajo en operaciones de béisbol. Sí, en todas esas cosas estamos involucrados y naturalmente ya en la parte que tiene que ver con lo administrativo, contratos y ese tipo de cosas, O pero sea, tú discutes contratos con los peloteros. en ocasiones, sí, en ocasiones. Eso no es fácil. No, Nada. hay otros, tú sabes, que están en un nivel que ya le corresponde, Sí, porque hay decisiones económicas que es bueno que la tomen personas ya con un poquito más de autoridad. bien. Vamos a otra pausa, Carlos José, y volvemos en un momento. Carlos José, ¿cómo entras ya en el trabajo de escauteo con los Marlins? Ahí vienen los cursos también de escauteo, Sí. de aprender todo ese sistema que se utiliza en el béisbol. ¿Cuándo comienzas y cuál ha sido tu desarrollo en ese nuevo trabajo que realizas? Bueno, cuando yo dejé mi trabajo como profesional de lo que había estudiado en la institución bancaria donde trabajaba, como te dije, por una, una conversación muy interesante y se lo agradezco de por vida, que tuve con mi querido amigo Ulises Cabrera, que en ese momento era también uno de los asistentes de Manny aquí en el Licey, que me dijo, oye, a ti lo que te gusta es trabajar en la pelota, deja esa oficina deja ese banco que tú no quieres estar ahí. Y me convenció, estuve trabajando con Ulises un par de años en la Dominican Prospect League. Ahí empecé tú sabes, aprender un poquito el oficio de evaluar, ya con un contacto más directo. Aprendí un poquito de cómo se mueve el negocio de la industria amateur aquí en la República Dominicana, y eso me fue dando una base. Luego de trabajar con Ulises, pues estuve un par de años solamente aquí en las funciones del Licey, y gracias a un contacto de una persona un joven scout muy, muy preparado, que trabaja aquí también con nosotros en el Licey, Gary Peralta, que es el supervisor de zona de scouts de los Milwaukee Brewers. Él me llama un día porque él sabía que yo estaba interesado, habían aparecido algunas oportunidades, yo estuve en algunas entrevistas, no pude conseguir la posición. Entonces él me dijo, oye, los Marlins están buscando un scout para que trabaje aquí la Liga de Invierno, la Dominican Summer League y demás cosas. ¿A ti te interesa? Digo, claro, Gary, tú sabes que mi deseo es participar trabajar en una organización. Y bueno, él le envió mis contactos a las personas indicadas y ahí comenzaron una serie de entrevistas y procesos de entrevistas y esas cosas, y finalmente me dieron el trabajo en el 2019, marzo del 2019. ¿Piensas hacer carrera ya en el rol de scout en esa área?
Sí, ya esto es mi posición, ya, mi profesión, ya este es mi oficio, ya yo tengo más de 7 años apartado de lo que yo estudié. Lo que yo estudié es algo que hay que estar muy encima de eso y muy actualizado. Y, pero lo más importante, Mario, es que mi pasión siempre ha sido el béisbol. Yo estudié algo, creo que fui un buen profesional durante muchos años, tuve un trabajo estable, sobre todo el trabajo último en el banco, y que yo adoraba estar en el banco, pero hay momentos que uno tiene que dar pasos en la vida, y ahora mismo mi intención y mi deseo es avanzar lo más que yo pueda en la industria y pues llegar lo más lejos que yo pueda, y entonces satisfacer también el deseo personal que yo tengo de aprender sobre béisbol lo más posible. Y créeme que en estos años que he tenido, estos casi 2 años que he tenido dentro de los Marlins, en contacto con personas que han sido gente de béisbol, veteranos por muchos años, el conocimiento que uno absorbe es mucho, y para mí eso es muy valioso. ¿Qué aplica principalmente Carlos José Lugo en su trabajo como scout? ¿La sabermetría o también ese instinto, ese método tradicional que los scouts veían, el choque de la pelota, el sonido, corriendo muchacho, el porte? ¿Qué es lo principal para ti o es una mezcla de ambas cosas? El trabajo de escauteo, sobre todo al nivel que yo lo hago, aquí en la Dominican Summer League, que es mi foco principal, aunque este año no hubo, yo estuve haciendo escauteo por video de Grandes Ligas en lugar de eso. Pero aquí vamos a decir que en el lugar, en mi área de enfoque, que es una etapa todavía embriónica del jugador, que es la primera etapa, una liga de novatos, que es la primera, tú tienes que observar herramientas. Herramientas es lo que tú vas a observar. Tú vas a observar herramientas, tú vas a observar físicos y vas a tratar de proyectar esas cosas. Si se pueden usar los números, sí, porque yo lo hago en ocasiones. Eh, cuando tú tienes vamos a decir que tú ves un lanzador y ves algunas cosas sobre el movimiento de la bola rápida, por ejemplo, tú te puedes ir por ejemplo, al sistema que tenemos nosotros en los Marlins y ver qué dicen las analíticas acerca del movimiento de la bola rápida de ese jugador, si eso más o menos compagina con lo que tus ojos están viendo, y tú haces esa especie de consulta para confirmar cosas, pero no, escautear no, por lo menos en estos niveles, tú tratas de no escautear los números, que es una cosa que te dicen los scouts veteranos, y te dicen incluso tus mismos supervisores, no escautees números, el trabajo de nosotros es escautear herramientas y tratar de proyectar habilidades, que tú trates de confirmar con las estadísticas lo que tus ojos están viendo, y quizás hacer un ajuste si las estadísticas te dicen unas cosas y los ojos y la observación otra, eso lo puedes hacer. Pero esencialmente lo que estás viendo son herramientas y evaluando talento. Tú sabes que muchas veces tú escuchas, yo que he estado inmerso en el béisbol durante tanto tiempo, escuchas también sobre la personalidad del jugador, sobre su comportamiento, su manera de ser, de relacionarse. Eso también influye en el trabajo que hacen ustedes, ¿verdad? Sí, naturalmente, hay una palabra en inglés que se llama make-up, que más o menos te engloba todas esas cosas que tienen que ver con el carácter, con la disciplina, con la ética de trabajo, con la responsabilidad, todo eso. Y eso es información muy importante. Yo he tenido casos, pocos realmente, en donde a mí me han llamado jugadores que participan en la Liga de Invierno, sobre todo, que mi supervisor, mi jefe me llama y me pregunta acerca de un jugador, y casi siempre te piden enfocarte en, trata de ver si él es buen muchacho o qué cosas, trata de ver qué cosas tú puedes averiguar acerca de su make-up, porque puede haber algún interés en un jugador, y entonces en el béisbol todo se sabe. Si ese jugador ha tenido algún tipo de dificultad o hay alguna historia que no se conoce por completo y hay esa duda, pues es importante tratar de conseguir esa información. En el caso de los muchachos más jóvenes, también el make-up, la actitud, la personalidad
te va a decir qué tanto ese muchacho va a desarrollar las herramientas y las habilidades para convertirlas en habilidades para jugar béisbol más adelante. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora mismo en Grandes Ligas, después de lo de Moneyball y los Atléticos de Oakland y Billy Beane y todo eso, la sabermetría, bueno, pues está metida ya de lleno. Tú dirías que ya está a ese nivel por encima del béisbol tradicional. Los dirigentes se llevan más de esas estadísticas, de esos parámetros, que de su instinto en un momento para utilizar un jugador, para sustituirlo, para tú sabes que aún según el platón mucho, para usar el platón. Eso, ¿cuál es la base principal en estos momentos? Las analíticas están presentes en las 30 organizaciones de Grandes Ligas. Ya lo único que las diferencia, Mario, es que algunas las utilizan a niveles realmente extremos, por utilizar una expresión, Sí. y otras no están tan metidas de lleno, son un poquito más, se van del lado de lo tradicional, pero no es que no las utilicen, pero ya eso está en los 30 equipos de Grandes Ligas. Hay organizaciones que se enfocan en utilizarlas esencialmente para procurar talento, para adquisición de talento, para analizar y evaluar si una adquisición de un jugador conviene o no, y otros equipos van tan lejos como para utilizarla en toma de decisiones en juego. Y bueno, recientemente en la Serie Mundial tuvimos un caso que ha sido muy, muy comentado y muy debatido, la famosa decisión de Kevin Cash de sacar del partido al lanzador Blake Snell por la información que se tenía Sí. de lo que eran sus tendencias. Entonces, hemos tenido eso y bueno, y también hay organizaciones que, los Dodgers son una de las principales, que utilizan las analíticas, los Astros en su momento, en la parte del desarrollo del jugador, en ligas menores, de utilizar información obtenida ya por una serie de dispositivos y emplear esa información para tratar de mejorar las herramientas y las habilidades de un jugador de béisbol. Y entonces ya tú tienes en la analítica metida en procurar talento, decisiones en juego y también en desarrollo. Entonces permea ya yo creo que la industria completa. La diferencia es que hay organizaciones que están metidas de lleno por completo en eso y otras que no. Para mí la mejor combinación es que sea integral. Y mira que te está hablando de alguien que es total y completamente pro analítica, pero creo que las organizaciones que han tenido más éxito son las que utilizan eso de manera integral. Las analíticas y también el béisbol tradicional. Y creo que uno de los ejemplos perfectos de eso es el equipo que acaba de ganar la Serie Mundial, que son los Dodgers de Los Ángeles, que están en súper delante en términos de analíticas, pero es también una organización que toma mucho en cuenta la parte de escauteo, béisbol tradicional y esas cosas. Bien, vamos a la última pausa, Carlos José, y volvemos ya con la parte final del programa. Carlos José, tú hubieras sacado a Blake Snell. Yo no lo hubiera sacado. Yo creo que eso le costó el partido y por ende después la serie al dirigente Kevin Cash. Con ese dominio que tenía Blake Snell y había ponchado en 2 ocasiones a Mets. Sí, yo creo que, tú sabes, hay momentos en que las analíticas tú te basas en decisiones en juego, de lo que te dicen las proyecciones, pero realmente te estás trabajando con probabilidades. El que ha estudiado teoría de probabilidades, incluso básica, sabe perfectamente que la probabilidad de un 90% no quiere decir que el 10% en algún momento no ocurra. Sí, Entonces, puede ser que esa noche estábamos en un escenario en donde el 10% de Blake Snell, que le daba para llegar al séptimo, octavo inning, quizás todavía lanzando un partido, no al dominio de las primeras 4 o 5 entradas, pero sí todavía de manera efectiva, puede ser que ese día fuera el del 10%. Y la observación
quizás era lo más importante en ese momento. Tú estabas viendo un lanzador que, claro, le habían dado un hit, vino el hit de Austin Barnes y demás, la velocidad de la bola. 79 picheos solamente. 79 picheos. Es cierto que la velocidad de la bola rápida había disminuido un par de millas, el rompimiento de la curva del slider no estaba igual, pero yo no veía razón, honestamente. Era un partido cerrado, pero no veía razón para no darle quizás un par de bateadores, que es cierto que era la punta del line-up y él lo estaba viendo por una tercera vez, pero era una punta del line-up que le había ponchado 6 veces entre todos. O sea que me parece que la decisión no fue la correcta y sobre todo la más incorrecta de todo fue el sustituto Claro, traer a Nick Johnson, eso te iba a decir. exacto, que ya Efectividad sí casi en 7. que había dado unas señales en sus apariciones recientes de que su efectividad no estaba. Su efectividad me refiero en el montículo, no hablo de promedio de carreras limpias, sino efectividad en el montículo de sus lanzamientos no estaba igual. Creo que ese fue quizás el error más grave de esa decisión. Carlos José, hablando un poquito del Licey. Hablamos de en qué se basará este Licey de una temporada corta de 30 juegos, cuáles serán las principales figuras que presentará el conjunto azul en el terreno para tratar de ganar la corona. Bueno, yo creo que la fortaleza de nosotros va a estar en el picheo y en la prevención de carreras, pero eso no quiere decir que no tengamos una alineación que todos los días pueda competir y hacer carreras y apoyar el picheo. Estábamos haciendo un ejercicio antes de comenzar la temporada que nos reunimos en las oficinas del Licey. Y en ese momento identificamos entre el coach de lanzadores y el resto de la oficina de operaciones y los coaches, 10 lanzadores que pueden ser potenciales abridores. De hecho, y se ha visto, nosotros en el inicio de la temporada vamos a tener que utilizar el sistema de tandems o de piggybacks, o sea, de usar 2 abridores, uno iniciando el partido formalmente y uno que le sustituya detrás para poder darle trabajo a todo ese picheo abridor que tenemos. Ervin Santana, Albert Abreu, Jaime Barría, uno de los refuerzos, Vladimir Gutiérrez, otro refuerzo, Giancarlo Mejía, un joven prospecto de los Indios de Cleveland, de los Yankees, Luis Gil, que un brazo extraordinario, Heathfield Meyer, otro refuerzo, Adonis Medina, que debutó en Grandes Ligas este año con Filadelfia, otro prospecto de los Phillies, Elvis Luciano, un lanzador que ya tiene experiencia de Grandes Ligas, y bueno, y el relevo también muy profundo. Y creo que en la parte ofensiva vamos a hacer las carreras suficientes para apoyar ese picheo. Ustedes han visto los jugadores que están ahí, de esos jóvenes veteranos y veteranos también de la liga, Emilio Bonifacio, Jorge Bonifacio, Luis Barrera, un joven jugador que no pudo jugar la temporada pasada, pero que este año está con nosotros desde el principio. Vamos a ver a Anderson Tejeda, un infielder con un bate y unas habilidades extraordinarias. Sergio Alcántara, ya un joven veterano del equipo, Dauel Lugo, que está en el equipo desde el principio, Pablo Reyes, Michael de la Cruz, Jeremy Mercedes. O sea, es un buen núcleo de jugadores que en la parte ofensiva creo que vamos a tener el apoyo y bueno, las integraciones que quizás podrían venir más adelante de otros jugadores con, ¿sabes?, con experiencia de Grandes Ligas que quizás se animen y puedan entrar al equipo, diría yo que en la segunda semana de diciembre, porque esta es una temporada en donde no podemos hablar de segunda mitad, es muy corta, es una temporada muy corta y entonces ver si en algún momento pueden participar. Pero creo que tenemos un buen equipo de béisbol, mucho más atlético que en años anteriores y estamos muy, muy contentos con lo que hay en el terreno y perfectamente enfocados en competir. Qué bien. Tú hablaste de crecimiento en tu profesión, que es esta ya, en esta profesión de operaciones de béisbol, de scout, de hombre de oficina. Aspira, supongo que sí, que la respuesta es afirmativa, a ser gerente de un equipo de la Liga Dominicana. Como han ido creciendo muchachos jóvenes, se le ha ido dando la oportunidad a José Frías, Gómez Frías con el Escogido, a Jesús Mejía con el equipo de los Gigantes, el mismo hijo de Mayén, de Jochi Mayén,
que lleva su mismo nombre, José Mayén Calá. ¿Aspiras tú a esa posición también? Y yo sé que sí. Claro, Mario, cuando tú estás en una profesión cualquiera o en un oficio cualquiera, tú debes aspirar a llegar a alcanzar el mayor nivel. Si tú estás dedicado a la política, tu aspiración debe ser llegar a ser presidente de la República. Y sí, o sea, yo creo que yo espero que en algún momento esa oportunidad surja aquí en la Liga Dominicana. No sé si puede ser también en otra liga, porque es así, O con el Licey específicamente. o puede que no sea también con los Tigres del Licey, Claro, todo eso está acompañado de muchas cosas. Ya cuando uno elige esto como profesión, el corazón uno tiene que tratar de colocarlo en su justo lugar y pensar de manera profesional. Y también en Estados Unidos, mi interés también es avanzar dentro de la organización para la que trabajo o dentro de la industria de las grandes ligas, quizás escalando posiciones y no solamente por un tema económico y de alcanzar mayor poder ni nada de eso, sino de aprender, que es lo que a mí me fascina y me llama mucho la atención. De modo que sí, si la claro. oportunidad se presenta, yo espero que se presente en algún momento, pues esa es la aspiración que uno tiene, claro. ¿Estás preparado ya en este momento? ¿Te consideras? Sí, pienso que sí. Han sido, tú sabes, muchos años aquí viendo, observando. Yo soy muy observador, muy callado. Uno ve las cosas y creo que la experiencia que he tenido, los años al lado de Manny, los años al lado de Junior, son dos estilos diferentes que consiguen con sus estilos distintos los resultados y eso me ha ayudado mucho. O sea, ver, vamos a decir que dos escuelas de pensamiento, de manejar cosas diferentes, creo que eso también ha sido de mucha ayuda para mí. Fanático de los Dodgers, ganaste por fin después de varios intentos. Viene de lejos esa simpatía por los Dodgers de Los Ángeles. Tiene que ver con que los jugadores de los Dodgers venían ahí con el Licey, eso, porque te veo ahí detrás, que tienes el viejo Egbert Field, que quedaba Sí, viejo, sí. donde Sí, jugaban los Dodgers de Brooklyn. claro. No, eso es una consecuencia directa de lo del Licey. Tú sabes, cuando yo era niño, cuando uno no tenía todavía la conciencia de diferenciar grandes ligas de la Liga Dominicana, el uniforme azul, los jugadores iguales, para mí era la misma cosa. Entonces, la influencia viene desde ahí, desde esos jugadores refuerzos que uno veía aquí, que de repente lo empezaba a escuchar en los Estados Unidos y ahí viene la influencia. Y bueno, por la simpatía y eso, la historia de los Dodgers como franquicia, como organización, es linda. Esos años en Brooklyn tienen un romanticismo desde el punto de vista de béisbol que es fantástico. Y a mí esos equipos, sobre todo esos equipos de los años 50, los famosos Boys of Summer, son de mis favoritos y bueno, esa ha sido la simpatía que hemos tenido desde niños en las grandes ligas. Bien, Carlos José, muchas gracias por prestarnos tu tiempo. Estás muy ocupado, sobre todo en esta época con el Licey, con toda la transmisión, con todo y en las operaciones de béisbol. Te agradezco infinitamente que hayas cedido a esta entrevista que yo creo que los fanáticos han disfrutado. No, gracias a ti, Mario. Para mí ha sido un inmenso placer estar contigo, compartir contigo y, bueno, pues conversar acerca un poquito de lo que ha sido la trayectoria de uno en estos avatares de las comunicaciones, el béisbol y estas cosas. Muchísimas gracias. Como lo te reiteramos las gracias y a los fanáticos que será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.